La agrupación militar rusa occidental ha ocupado la ciudad estratégicamente importante de Kupiansk, donde el enemigo está intentando contraatacar sin éxito. El sólido muro de mentiras del Kremlin fue derribado por sus propios generales el 17 de diciembre. Mientras el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, celebraban la victoria en mapas imaginarios dentro de las salas seguras del Kremlin, las tropas ucranianas destrozaron las líneas defensivas rusas en el terreno e izaron la bandera una vez más en la ciudad. Esta no fue una retirada común. Fue una trampa mortal que el alto mando ruso tendió a sus propios soldados. Los generales que engañaron a Putin declarando «¡Tomamos la ciudad!» empujaron a miles de tropas a un cerco mortal sin salida, cortados del apoyo logístico, directamente bajo el fuego de la artillería ucraniana, solo para evitar que la mentira fuera expuesta. El presidente ucraniano Zelensky, bajo el rugido de la artillería, destruyó toda la maquinaria propagandística de Moscú en una sola toma con una selfie frente al famoso letrero de Kupiansk. Este fracaso comenzó con la construcción de un universo paralelo, algo que pasará a la historia de la guerra moderna como el pináculo del mecanismo de autoengaño del Kremlin. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, informaron oficialmente a Vladimir Putin por escrito y en televisión que Kupiansk había sido barrida de fuerzas occidentales y que el control total pertenecía a Rusia. Estos informes fueron presentados con un lenguaje tan categórico, rimbombante, y seguro que Putin otorgó la medalla de Héroe de Rusia a los comandantes de la operación el 20 de noviembre. Incluso creyó tanto en esta ilusión que, en su discurso del 12 de diciembre, desafió al mundo declarando: «Hemos rodeado a 15 batallones ucranianos en Kupiansk», e incluso invitó a periodistas extranjeros a visitar la ciudad controlada por Rusia. Los generales en Moscú jugaron una apuesta, sabiendo bien que las fronteras imaginarias que dibujaron con pluma roja en los mapas no coincidían con las líneas reales dibujadas con sangre y fuego en el terreno. Sin embargo, ningún reportero pudo responder a la invitación de Putin, simplemente porque la realidad era diametralmente opuesta al mundo de fantasía del Kremlin. La ciudad no estaba en manos rusas. Por el contrario, en lugar de tomarla y organizar un desfile de victoria, el ejército ruso se encontró atrapado en su propia trampa, en un cerco mortal sin salida. Los informes pulcros puestos sobre el escritorio de Vladimir Putin, que proclamaban «Kupiansk ha caído, la victoria es nuestra», celebrados con champán en Moscú, se convirtieron en el mayor y más bochornoso desastre de desinformación en la historia militar moderna. Los propagandistas del Kremlin iniciaron una campaña mediática desesperada y amateur para demostrar esta victoria virtual y legitimar el informe presentado a Putin. La televisión estatal y los canales de Telegram emitieron un video titulado «Estamos en el centro de Kupiansk, la ciudad ha caído», filmando a un militar ruso caminando por una calle nevada y haciendo el signo de la victoria. El propósito era demostrar visualmente el éxito del ejército al pueblo ruso y al mundo. Sin embargo, cuando la comunidad OSINT y los expertos en geolocalización analizaron cada píxel del video, se reveló una verdad humillante para el Kremlin. Al examinar la arquitectura de los edificios, las señales de tráfico, las características geográficas del fondo e incluso la vegetación, los expertos demostraron que el vídeo no fue grabado en Kupiansk, sino en el pueblo de Tabilchanka, situado 20 kilómetros detrás de la línea de fuego, un área ocupada hace tiempo y considerada zona libre de conflicto. Esto no fue un error o simple malentendido. Fue el método más desesperado y patético utilizado por el ejército ruso para ocultar la falta de progreso en el terreno y el estancamiento táctico. Ni siquiera los blogueros militares rusos pudieron ocultar el fraude. La falsedad del video, proporcionado por el canal Operational Space, fue expuesta por analistas prorrusos. Este incidente es el ejemplo más concreto de la cultura tóxica na-avance, o registrar la victoria por adelantado, dentro del sistema militar ruso. En esta cultura, los generales informan victorias de antemano para recibir condecoraciones, y luego empujan a sus soldados a misiones suicidas e imposibles para convertir la mentira en realidad.
La farsa de Tabilsanka no fue más que un montaje construido sobre la sangre de los soldados que murieron en el campo de batalla. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en el campo de batalla ocurrió cuando los rusos intentaron repetir la táctica de Avdiivka y esta vez chocaron contra un muro tecnológico. El mando ruso decidió utilizar un antiguo gasoducto industrial subterráneo como túnel para evadir el intenso fuego ucraniano e infiltrarse secretamente en la zona industrial de Kupiansk. Este gasoducto fue visto como un caballo de Troya que permitiría a los soldados rusos penetrar bajo las defensas ucranianas, transportar municiones a la ciudad y llevar a cabo ataques sorpresa. Esta táctica ya había funcionado anteriormente en Avdiivka, permitiendo la infiltración detrás de las líneas ucranianas y debilitando las defensas desde dentro. Los rusos confiaban en que el mismo escenario funcionaría en Kupiansk, pero esta vez una sorpresa tecnológica letal les esperaba del lado ucraniano. El Elite 429 Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados de Ucrania, llamado Aquiles, monitoreaba no solo el cielo, sino también lo que sucedía bajo tierra. Utilizando sensores sísmicos avanzados, cámaras térmicas y equipos de sonido que analizaban el movimiento subterráneo, detectaron esta arteria logística secreta. Los drones de reconocimiento del regimiento Aquiles registraron a soldados rusos concentrándose en las entradas de este ducto y usándolo como ruta de suministro. Los operadores de Aquiles planificaron una operación con precisión quirúrgica, tan pronto como identificaron la situación. Mientras las fuerzas rusas estaban dentro del túnel y el flujo logístico estaba en marcha, una carga explosiva masiva de 3 toneladas fue colocada en el punto más neurálgico, débil y devastador para los rusos. Esta no fue una bomba común, fue el botón del apocalipsis para destruir toda la estrategia de infiltración rusa. Y cuando llegó el momento, la explosión no solo generó una conmoción física, sino también un seísmo psicológico. El metraje del dron, publicado y verificado por la Brigada Aquiles, mostró una masa gigante de tierra lanzada al aire, una onda expansiva que se propagó por cientos de metros, y la principal arteria de infiltración rusa en la ciudad destruida en un instante. Esta explosión fue como un puñal directo al corazón de la estrategia rusa. Con el túnel colapsado, el apoyo logístico, la ruta de retirada y la esperanza de refuerzos para las unidades rusas que ya habían entrado en la ciudad, fueron cortados por completo. Sin municiones, sin víveres, sin evacuación para los heridos. Los grupos de tropas rusas que se habían infiltrado en la ciudad de repente pasaron de cazadores a presas atrapadas. Para las fuerzas de defensa ucranianas, ahora no eran más que objetivos indefensos, escondidos en sótanos, agotados de municiones y sin comunicación con el centro de mando. El corte de la arteria logística y las mentiras en la cadena de mando en el campo de batalla crearon un caos total y un desastre de coordinación en el ejército ruso. Esta situación condujo al fenómeno de un ejército autodestructivo, algo raro en los manuales militares. Según los informes desde el terreno del comandante ucraniano Serhiy Sidorin y sus entrevistas con los medios ucranianos, las tropas rusas que entraron en la ciudad estaban completamente desorientadas. Sidorin resumió la situación así: cuando el enemigo entra en la zona, no puede orientarse durante mucho tiempo. Los comandantes rusos informan mal de la situación en el campo de batalla a sus superiores, o ellos mismos no logran entenderla. Esto nos da una ventaja. El enemigo sufrió el fuego de su propia artillería debido a la coordinación interrumpida. Imagínelo así. La artillería rusa disparaba a las coordenadas dadas con la orden «La ciudad es nuestra, disparen a esas coordenadas». Pero en esas mismas coordenadas, sus propios soldados intentaban escapar del cerco ucraniano. El pánico en las ondas de radio, los gritos de los soldados impactados por el fuego amigo y la insistencia del centro de mando en seguir ordenando avanzar mostraron el colapso total del sistema de comunicación interna del ejército ruso. En medio de ese caos, los rusos aprovecharon el clima de niebla y lluvia para continuar con intentos desesperados de infiltración, utilizando motocicletas y vehículos tipo buggy, en lugar de vehículos blindados pesados. Su objetivo era esquivar la artillería ucraniana y romper las líneas defensivas en pequeños grupos. Sin embargo, esta táctica rápida y peligrosa se convirtió en el blanco de tiro para los drones ucranianos.
Imágenes de alta resolución publicadas por la Brigada Kartia mostraron convoyes rusos varados en la orilla del río Oskil, siendo cazados sistemáticamente uno por uno en la zona de aniquilación creada por drones FPV ucranianos. En minutos, 22 soldados y 14 vehículos fueron eliminados sin lograr ninguna ventaja estratégica, sin poder siquiera avanzar un metro de la defensa ucraniana. Los vehículos quedaron atascados en el lodo, y los soldados que intentaban huir fueron aniquilados por municiones lanzadas desde el aire. Estas imágenes son la prueba de cuán impotente se ha vuelto la táctica rusa de la marea humana frente a la guerra moderna de drones y la inteligencia en tiempo real, enterrando la doctrina de un ejército modernizado de Gerasimov bajo el lodo. El segundo cuerpo Kartia de la Guardia Nacional de Ucrania aprovechó este caos para lanzar un contraataque de manual. La operación fue bautizada el Asedio Silencioso. La unidad Kartia puso todos los cruces y puentes sobre el río Oskil bajo un intenso control de fuego, aislando completamente a los 100 o 200 soldados rusos restantes en el centro de la ciudad y cortando su comunicación con el exterior. Sin retirada para estos soldados, el río a sus espaldas y los puentes destruidos. Por delante, las unidades de combate urbano más élite de Ucrania. El 425 Regimiento de Asalto, Skelia, empezó a barrer los edificios de gran altura que los rusos habían estado usando como puntos de observación y francotiradores, habitación por habitación, piso por piso. El metraje publicado por el Regimiento Skelia mostró cómo los soldados rusos eran acorralados dentro de los edificios de gran altura. Mientras los rusos estaban atrapados en sótanos oscuros y entre los escombros, los drones que volaban sobre sus cabezas enviaron el mensaje: «Ríndanse o mueran». Algunos informes incluso indicaron que los soldados rusos estaban lidiando con el hambre y la sed al ser incapaces de recibir suministros. Los operadores de drones de la Brigada Kartia convirtieron los últimos escondites rusos en lugares inhabitables, lanzando municiones de precisión a través de las ventanas. Los edificios que fueron marcados con orgullo como «bajo control ruso» en los mapas que Gerasimov presentó a Putin, en realidad se habían convertido en ataúdes de hormigón para los soldados rusos. Mientras los comandantes de la Brigada Kartia declararon: «El enemigo no tiene a dónde correr, la rendición es su única opción». Los videos publicados expusieron la impotencia del ejército ruso en el terreno. El costo de esta derrota táctica fue un grave deterioro de la moral y las reservas de personal del ejército ruso. No fue una simple retirada, fue una carnicería. Según datos del Estado Mayor ucraniano e informes desde el campo de batalla, en la operación secreta desde finales de septiembre hasta principios de diciembre, 1.027 soldados rusos murieron, 291 resultaron heridos y 13 fueron tomados prisioneros solo en esta estrecha zona. Estas cifras destrozaron la narrativa de Putin y del Ministerio de Defensa sobre el avanzando con pérdidas mínimas y que la operación está yendo según lo planeado. Cada pérdida aumentó la presión sobre el sistema logístico ruso, llenando hospitales de campaña y morgues detrás de la línea de fuego, y obligando al público ruso a enfrentarse al verdadero costo sangriento de la guerra. La declaración del comandante en jefe ucraniano Oleksandr Syrskyi, el 17 de diciembre, directamente a la prensa internacional, de que el 90% de Kupiansk está bajo nuestro control, fue el anuncio oficial e innegable de que el plan de ofensiva invernal ruso se había derrumbado antes de empezar. Los mapas actuales, publicados por organizaciones de análisis independientes como Deep State e ISW, Instituto para el Estudio de la Guerra, también confirman esta situación, mostrando que el control ruso en la ciudad se ha reducido a menos de 1 kilómetro cuadrado y que el centro de la ciudad ha sido completamente barrido. Sin embargo, el mayor cambio no ocurrió en el campo de batalla, sino en el frente informativo ruso. Mientras los medios del Kremlin continuaban con su canto de victoria, los blogueros militares rusos más influyentes y los canales Z, con millones de seguidores, se negaron a guardar silencio. El conocido propagandista ruso Yuri Podoliaka tuvo una confesión en vivo, apuntando públicamente al jefe del Estado Mayor Gerasimov y al Ministerio de Defensa. Declaró: «El cerco en Kupiansk fracasó. Hemos sido engañados. La situación no es como se informa. La operación, que duró todo el verano, colapsó».
Este fue uno de los golpes más fuertes al monopolio informativo del Kremlin. Partidarios del ultranacionalista Igor Girkin y otras figuras Z advirtieron de una gran derrota, declarando que el ejército ruso era incapaz de gestionar una campaña estratégica y que los generales estaban sacrificando soldados por su propia carrera. Esta fisura muestra que la brecha entre el liderazgo militar ruso y la sangrienta realidad en el campo de batalla ya no se puede ocultar. Y la sociedad rusa está dando la espalda a los medios estatales para buscar canales de Telegram que se atreven a decir la dolorosa verdad. La inteligencia de defensa británica también confirmó esta situación, publicando un informe que señalaba: las declaraciones del liderazgo ruso contradicen la realidad en el campo de batalla. Este incidente en Kupiansk no fue solo un cambio en el control de una ciudad, sino el colapso de la posición de potencia y de la doctrina militar rusa a nivel internacional. La visita de Zelensky a Kupiansk confirmó sin lugar a dudas en Washington, Bruselas y todas las capitales europeas que las palabras de Putin no tienen valor. El video de Zelensky, filmado desde el frente, con el sonido de la artillería de fondo, desmanteló la fanfarronería de los diplomáticos del Kremlin ante el mundo de que estamos ganando en el terreno, dictaremos los términos de paz. Los aliados occidentales y los responsables políticos indecisos vieron claramente que la imagen de invencibilidad y la retórica de recursos interminables de Rusia son solo una ilusión, y que el ejército ruso está por detrás de Ucrania en tecnología, táctica y moral. Esto ha silenciado las voces que pedían cortar la ayuda de armas a Ucrania, resultando en más sistemas Patriot, más misiles de largo alcance y un apoyo diplomático más fuerte enviado a Kiev. La mentira de Putin de que hemos tomado Kupiansk resultó contraproducente, profundizando el aislamiento diplomático de Rusia. Si Gerasimov puede decir «hemos tomado», sin haber tomado realmente una ciudad estratégicamente importante, y Putin le cree, mañana, cuando todo el frente colapse, también podría decir «todavía estamos resistiendo» y dejar a Putin en la oscuridad hasta el último momento catastrófico. Como destacó la inteligencia británica, Kupiansk muestra que las grietas en el muro del Kremlin ya no están ocultas y que el sistema se está pudriendo desde dentro. Finalmente, lo que ocurrió en Kupiansk reveló una verdad mucho más profunda y oscura que el mero cambio de control de una ciudad en un mapa. El mayor y más peligroso enemigo del Kremlin no es el ejército ucraniano, sino el imperio de mentiras que han construido ellos mismos, que está envenenando a su propia gente y a su líder. Mientras los generales de Putin dibujan fronteras falsas en mapas en cómodas oficinas en Moscú, los soldados ucranianos dibujaron las fronteras reales que cambian el curso de la historia en el campo de batalla con sangre, valentía y superioridad tecnológica. Esa noche, el ducto destruido por el regimiento Aquiles no solo destruyó la logística y la ruta de suministros rusas, sino también el mito moscovita de que la victoria es inevitable y la noción de que el ejército ruso es invencible. Mientras los generales se cuelgan medallas y se dan festines, solo hay una realidad para los soldados rusos abandonados en las aguas heladas del río Oskil, en los sótanos de edificios en ruinas y bajo la sombra de los drones ucranianos: la traición. Y hoy, la imagen confiada de Zelensky ante ese letrero rompió el silencio asfixiante en Moscú y le gritó este mensaje al mundo: por muy grandes que sean, por muy maquilladas o repetidas que estén, las mentiras siempre sucumben ante el fuego de la verdad. Cuando la niebla de la guerra se disipe, lo único que quedará será el orgullo roto de Putin, la reputación destrozada de sus generales y el inevitable colapso que se acerca. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Para estar al tanto de los videos más recientes, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por preferirnos.